Mire, le decía que el presidente López Obrador termina esta conferencia de prensa mañanera ahora, antes de tiempo, muy temprano, en comparación con las conferencias de otros momentos que terminan casi hasta las 10 de la mañana, porque se plantea que en aproximadamente una hora esté encabezando ese evento de conmemoración de un año más, de un aniversario más de la heroica batalla de Puebla, una batalla en la que, una de tantas, en la que los mexicanos le hicieron frente a un ejército invasor, traído nada más y nada menos que por los conservadores propios mexicanos, imagínese usted, que trajeron a un ejército invasor francés con tal de instaurar en el inexistente trono de México a un príncipe austriaco. La batalla de Puebla, en efecto, fue una de tantas que se libraron durante la Guerra de Reforma, durante la segunda invasión francesa, pero se toma en consideración debido a su gran importancia en cuanto a precisamente el avance de esas tropas francesas. Acá en Estados Unidos, se lo he dicho yo una y otra vez, acá en Estados Unidos es una batalla que se celebra desde hace muchísimos años. De hecho, varios historiadores sostienen que la primera vez que se celebró el 5 de mayo fue acá en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California. El gran historiador y analista, el doctor Hayes Bautista, sostiene incluso que se celebra acá en los Estados Unidos esa batalla de Puebla por primera vez, puesto que evitó que el ejército francés se uniera al ejército confederado acá en los Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que al mismo tiempo que México sufría y enfrentaba una terrible guerra civil provocada por los conservadores, la guerra de reforma, que libró heroicamente precisamente el presidente Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García. Y acá en los Estados Unidos también se libraba una cruenta guerra terrible que buscaba separar a este país en dos bloques, en dos países, y los separatistas buscaban mantener la esclavitud. Era una situación verdaderamente terrible, inmoral, ¿no? Absolutamente inmoral y cuestionable. Intentaban separar para eso. Y los franceses planeaban, según plantea el doctor Hayes Bautista, unirse a los confederados después de su avance por México, después de establecer una colonia en México, imagínense, y pues con esto tener posición y poder en la región, en esta nuestra gran América, en este nuestro gran continente americano. Sin embargo, bueno, no ocurre y es por eso que se celebra en ambas naciones el 5 de mayo. Es por eso que aquí en Estados Unidos lo celebramos, porque hubo obviamente un apoyo de tanto el gobierno de México, el verdadero gobierno de México, el gobierno de Benito Juárez, al gobierno del presidente Abraham Lincoln, para los que lo pronuncian de esa forma, y lo propio apoyo del gobierno de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, con su contraparte del gobierno mexicano, en una verdadera una acción que destaca en medio de pues esta hermandad que verdaderamente existe entre México y los Estados Unidos. Después de que Estados Unidos nos quitó nuestro territorio, no lo vamos a olvidar nunca, que también invadió México. Pero a partir de ahí sí se crea esa verdadera hermandad. Y yo le decía, es una ocasión importante que se tiene que celebrar y le doy este contexto, puesto que las últimas declaraciones del presidente López Obrador son devastadoras para el Partido Acción Nacional. Una y otra vez se ha planteado que el Partido Acción Nacional no es de una derecha moderada, sino de una ultraderecha. Hay autores muy reconocidos que incluso vinculan los inicios del Partido Acción Nacional a la Unión Sinarquista, que fue un movimiento fascista de ultraderecha en México y que simpatizaba precisamente con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Un movimiento de ultraderecha, se lo planteo. Y de hecho, dan como inicios al PAN precisamente esa tradición fascista, esa tradición nazi en ese entonces, de simpatía precisamente por el régimen que casi destruye el mundo de Adolf Hitler en la Alemania del Partido Nacional Socialista. Hoy el presidente López Obrador exhibe en su mañanera que una senadora del PAN, de la cual no dijo su nombre, lo denunció alegando que hay un conflicto de intereses porque los está ayudando como asesor honorario Daniel Chávez, este empresario hotelero que no cobra un centavo, pero que asesora en cuanto al Tren Maya, que asimismo
un diputado del PAN, del cual tampoco dijo su nombre, le exigió que justificara por qué. Hablaba de que eran traidores a la patria. Comenta el presidente que la consejera jurídica de presidencia le recomendó, le aconsejó que ni le contestara a una ni al otro, que no le contestara a ese diputado. El presidente dijo, no, claro que le voy a contestar y lo voy a fundar con la ley. Claro que le voy a contestar y les voy a fundar por qué si son traidores a la patria esos diputados y diputadas que votaron en contra de la reforma eléctrica. Antes de que le dé a conocer lo que dijo el presidente, pues ahí están los datos. Era una reforma que buscaba darle la prioridad a usted como consumidor mexicano y mexicana ante los intereses de precisamente las empresas particulares, que buscaba que usted no enfrente altos costos en el suministro eléctrico, como ocurre acá en Estados Unidos y como ocurre de forma absurda y bruta en España, donde domina el mercado la empresa Iberdrola. Era una reforma que asimismo no nacionalizaba, sino que de todas formas le permitía a esa iniciativa privada detentar el 46% del mercado y fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad. Por sobre todo, también nacionalizaba al litio. Y a eso, que es una situación, y le digo yo a usted, clara, de sentido común, a eso se opusieron los diputados y diputadas del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, excepto un priista que ya está ahora en las filas de Morena. Pero todos los panistas, todos los priistas, todos los emesistas y los muy poquitos perredistas que quedan, se oponen como traidores a la patria a esa medida, a esa reforma. Se necesitaban, usted lo sabe perfectamente, tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, de ese cuerpo legislativo, y no se consigue. Afortunadamente había otras estratagemas, no sé por qué se me está yendo la voz por ahí, estoy aplicando la Lolita Ayala, le ofrezco disculpas, pero se me está yendo la voz. Le decía, se necesitaban tres cuartas partes de ese cuerpo legislativo, de los votos en ese cuerpo legislativo, y no se consigue. Y miren, hay que ser verdaderamente claros. En una situación de sentido común en pro del pueblo de México, votan estos diputados y diputadas. Por lo cual, evidentemente, claramente son traidores a la patria, porque no votaron a favor de los intereses de México, de usted que nos ve y que nos escucha. No votaron a favor del pueblo de México. Votaron a favor de las empresas. Votaron a favor de los intereses extranjeros. Eso los exhibe claramente como traidores a la patria. Y el presidente da el contexto de cómo se fundó precisamente el PAN. Dice, a ver, el PAN se crea porque no les gustó que el general Cárdenas nacionalizara el petróleo para el beneficio de los mexicanos. Y desde entonces actúan en defensa de las empresas e intereses extranjeros, que lo último que hacen fue apoyar a Iberdrola. Yo me puse a pensar precisamente en eso. Ok, el PAN se funda al final de la década de los 30, pero los intereses conservadores siempre han estado ahí. Y desafortunadamente, esos intereses conservadores han sido siempre muy vendepatrias, muy de entregar todo lo que nos pertenece al extranjero. Han buscado implementar en México tronos, noblezas, y que nos gobiernen pues, personajes de otro país. Son los que hubieran sido felices de una reconquista, por ejemplo. Son quienes pues no pusieron mucha resistencia durante la invasión de los Estados Unidos. Son quienes trajeron a Maximiliano de Habsburgo a México, a las Américas. Quienes apoyaron a un ejército invasor. Quienes lucharon, imagínese usted, mientras el pueblo de México luchaba para expulsar a un invasor, esos conservadores, de los que deriva el Partido Acción Nacional, lucharon hombro con el ejército invasor, con los franceses que fueron a invadir México. Le digo, sería, pues vamos, exacerbado decir que eran panistas, pero eran conservadores. Sí, eran conservadores. Y de ese conservadurismo se deriva el Partido Acción Nacional, que hoy
predomina la oposición. No me tome tan en cuenta este comentario de esta palabra, predominio. Predomina la oposición, pero no el sentimiento del común denominador del mexicano y de la mexicana. La mayoría de los mexicanos y mexicanas están en contra de ese tipo de ideas que tiene el PAN, el Partido Acción Nacional, la ultraderecha mexicana, pero sí son ellos los que están pues al frente de ese esfuerzo opositor en contra de todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador. Es por eso que hoy más que nunca, hoy 5 de mayo, hoy en otro aniversario de la batalla de Puebla, tenemos no que tener no que pues exhibir o concebir una idea nacionalista de México, sino patriótica. Lo nacionalista es negativo, lo patriótico no. Hay que ser más patriotas que nunca y dejarnos de situaciones políticas. Ver por el bien de México. La transformación de México lo ven estos como una situación verdaderamente política y electoral, cuando en la realidad, y de eso estoy convencido, es una situación mucho más complicada y mucho más profunda. La transformación de México busca acabar precisamente con esa corrupción que nos ha destruido, con la impunidad. Busca establecer un nuevo status quo en todas las cosas que tengan que ver con México. Busca establecer la democracia por sobre todo. Busca que exista esa igualdad y, por supuesto, justicia social. Situaciones que, insisto, en estricto sentido y por sentido común, son positivas. Pero esos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no son conceptos aceptados, a pesar de que estamos hablando del sentido común, que todos los hombres y mujeres sean iguales en México, que exista justicia para todos, que todos puedan aspirar a una vida mejor, que todos puedan luchar por la felicidad, que todos tengan la libertad. Imagínense, a eso se oponen estos cuates. Pues bueno, allá ellos. Y le pido a don David